Entonces, el primer verso, ¿qué dice el primer verso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando leemos en español, esto nos da la idea del primer instante de la creación. Pero en realidad hay más allá que esto. Si revisamos la parte hebrea, vamos a tomar las palabras hebreas. Aquí hay 7 palabras. La primera palabra, Bereshit, luego la segunda palabra, Bará, Elohim, la tercera, Et, es una palabra no traducida, Hashamaim, que significa los cielos, y aquí dice y una palabra no traducida, la tierra, sería Haaretz, ¿no? Bueno, entonces, desde el punto de vista de la interioridad de los sagrados escritos, en realidad aquí podemos decir otra cosa también. La traducción de literal primero omite las palabras, la vamos a explicar en un documento aquí. ¿Ah? Vamos a poner, un momentito, vamos a poner un documento, ¿ah? Y vamos a escribir y agrandar un poquito más esto, ¿no? Desde luego que aquí tenemos un problema que al copiar todo se cambia el orden, ¿no? Cambia el orden de las palabras, porque ahora tenemos la primera palabra a la izquierda, debería estar a la derecha y comenzar la lectura desde la derecha. Pero si salvamos este error, podemos decir que la traducción de todo esto, a ver, perdón, vamos a ver en dónde sería. Ahí. La traducción de todo esto ahora en el orden nuestro, la traducción sería en el principio, que sería esta parte, déjeme estar seguro de... ahí. En el principio, ¿sí? Y luego la siguiente palabra es creó, y esta parte se le traduce como Dios. Y luego aquí viene esta palabra que no está traducida. Vamos a poner así. Y aquí dice los cielos. Y aquí hay algo que no está traducido. Y dice y luego la tierra. Es decir, cuando tenemos esta letra G aquí, esta letra G es, perdón, esta letra G significa, es un artículo, ¿sí? Es artículo. Y el artículo que corresponde a él, a los, las. Entonces puede ser, vamos a poner aquí el, la, los y las, ¿no? Entonces, debido a eso, aquí aparece nuevamente la tierra en esta parte, ¿no? Una interpretación de las varias interpretaciones, porque como dijimos en el verso, en el primer verso, podemos encontrar mucha información. La primera información que podríamos decir es, en el principio creó Dios. Vamos a señalar simplemente esta parte. En el principio, vamos a decir Bereshit, bara, Elohim. Es decir, solo esta parte. Podríamos decir simplemente en el principio creó Dios. Si regresamos a esta parte de, habíamos visto, ¿no es cierto? El Boré o el Ein Sof
crea un espacio vacío dentro de sí. Entonces, desde luego, esta parte de aquí de la naturaleza, Dios mismo es una creación. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos hablando de una expresión del creador. Es decir, cuando decimos Elohim, Elohim en sí mismo ya es una creación. ¿Por qué? Porque en realidad el Ein Sof, o este nombre sublime que está traducido como Jehová, este es el que crea el espacio vacío dentro de sí. Y allí aparece la creación o aparece Elohim. Entonces, cuando leemos en la escritura, la palabra Dios, en realidad esta palabra Dios aquí es la creación. Dice, en el principio creó Dios o creó la naturaleza. Acuérdense que es una de las interpretaciones. Entonces decimos, en el principio, a ver, perdón, vamos de nuevo a esta parte, ¿no? En el principio creó la naturaleza, porque habíamos visto que hay una equivalencia entre Dios y la naturaleza. Y está implícito, ¿quién creó? El infinito. En el principio el infinito creó a Dios. Pero desde luego que este Dios que estamos hablando es la traducción de Elohim. Y es por eso que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de Dios. Hablamos de Dios en el sentido como está traducido en la Biblia, es la parte que aparece en la creación o la parte que corresponde a la parte interior de la creación, el infinito interno, de alguna forma, porque el infinito, el universo también es infinito. Entonces, si tomamos con cuidado, desde luego que también este Elohim, que fue traducido como Dios, Elohim es la creación de la naturaleza, la creación que hizo el Ein Sof, la luz infinita. Entonces, ahora, aquí, ¿a qué corresponde todo esto? Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, acuérdense que de todas maneras hay algo que no se está traduciendo. Lo que no se traduce, esta cosa de aquí que lamentablemente los traductores no le tradujeron, ¿sí? Y que aparece en el Apocalipsis como el alfa y el omega. ¿Sí? Esto que se le llama el alfa y el omega fue omitido porque dijeron que los artículos ya estaban en la palabra los cielos, ¿cierto? Los cielos son solamente esta parte, mejor dicho, cielos. La palabra cielos es eso y la palabra tierra es esto, ¿no? ¿Sí? Eso es la tierra. Y el artículo corresponde a esta letra, la letra G que habíamos dicho que es esta de acá. Entonces, ¿aquí qué dice? Dice, en el principio, está implícito el infinito creó, la naturaleza creó Dios, ¿no? Y también los cielos y la tierra. Pero ¿a qué corresponde los cielos y la tierra? Antes de que aparezca los cielos y la tierra, aparece lo que llamamos verbo. A esto de aquí, Aleph Tau, se le conoce como verbo. Lo mismo que habla Juan cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, en esta parte de la escritura hay muchísima información y tenemos que tomarla desde luego con mucho cuidado, pero está hablando de que lo que nosotros conocemos como el verbo, o se le llama Yeshua. Yeshua estuvo en el inicio de la creación, porque él es el verbo que da inicio a la creación. Y también hay algo que tenemos que explicar un poquito más. Dice los cielos y la tierra.
¿En dónde están los cielos y la tierra? Entonces veamos. Los cielos y la tierra, como dijimos, esta estructura del árbol de la vida es una estructura macrocósmica o también microcósmica en nuestra interioridad o en nuestra finitud. Cuando la escritura dice en el principio creó Dios los cielos, habla de esta parte. Los cielos y luego dice la tierra. Entonces está hablando de ese principio que gobierna todas las creaciones en este mismo instante, desde los inmemoriales tiempos hasta hoy, y seguirá creando en nuestra propia interioridad. Los cielos corresponden a las cualidades intelectuales, como vimos que son las cualidades intelectuales en donde aparece la idea y donde ordenamos la idea para llegar a la inteligencia y en donde llegamos a la experiencia, que es la información que comienza a ser estructurada en nuestro cuerpo calloso que existe atrás en la unificación de los dos hemisferios cerebrales. Pero cuando habla de la tierra se refiere a nuestras cualidades emotivas. Entonces, estas son las cualidades emotivas del alma. Entonces, el proceso de la creación, así como ocurre en lo macro, ocurre también en nuestra interioridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. La tierra es la que tenemos que trabajar. ¿Cómo tenemos que trabajar? Con el proceso de nuestra creación aquí de las ideas, la inteligencia y ese proceso que tenemos que seguir hasta crear la experiencia, y cada vez que damos una vuelta en este circuito, le vamos incorporando nuestras emociones. Cuando ponemos sabor a cada paso, cada uno de esos sabores añade un grado de experiencia a lo que vamos creando. Y esa creación, cuando creamos algo, se va anidando de a poco en lo que conocemos como el inconsciente. Entonces, en la escritura, cuando relata en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está relatando la creación del mundo, que es exactamente igual a la misma creación que existe en mi propia interioridad. Bien.